Hola, hola, jóvenes, ¿qué tal? Bien, continuamos con esta práctica que dejamos empezada y que habíamos visto un poco de la teoría de los transistores, ¿verdad? Y quedamos que íbamos a ver transistores ya en real. Aquí, por ejemplo, es un momento en que ya estaría bien ya hacer los físicos, los ejercicios, ¿sí? Pero bueno, pues todavía podemos hacerlos todavía en el simulador, aunque ya no me convence mucho cómo simula, pero bueno, vamos a hacer, pues, a seguir usando hasta donde podamos el simulador, ¿sí? Y cuando nosotros estamos ya en el taller, en clase presencial, estos son los tipos de transistores que usamos. El tip 41 de preferencia, el tip 31, si no hay 41 pues compramos el tip 31, es que valen casi lo mismo, y el tip 41 tiene más potencia de corriente. Y ahora si ya quieren muy económico su proyecto, pues el 2N2222A es una buena opción también, pues un transistor muy económico. Económico, cuesta como la mitad de estos o hasta menos, ¿sí? El 2N2222A, que sí, definitivamente pues maneja menos corriente que los otros. Bien, aquí también es otro modelo del 2N2222A, que es así como una ruedita de fierro, y aquí es como de plástico, ¿eh? Este es como de plástico. Este sí tiene de fierro y de plástico, tiene de las dos. Generalmente el fierro, bueno, no sé si sea fierro, puede ser aluminio o otro material. Por ejemplo, en este caso que tiene una ruedita, como un hoyito, ese tipo de transistores es para que se le ponga una placa disipadora de calor, y este hoyito es para que ahí vaya un tornillo, y que ajuste el transistor al disipador y quede firmemente unido, ¿verdad? Al disipador. ¿Por qué? Pues maneja mucha corriente, entonces necesita disipar esa corriente y ocupa un disipador. Y el disipador generalmente necesita un abaniquito para disipar mejor, transferir el calor, que el aire se lo lleve. Si no van a manejar mucha corriente, pues pueden usar uno de estos. Estos no tienen disipador, es el puro plástico, y este es de fierro. Estos sirve como disipador al mismo tiempo el fierrito y a veces que está funcionando y lo tocan se pueden quemar. Hay que tener cuidado porque se calientan. Bien, entonces decíamos que el tip 31 maneja 40 watts, el tip 41 65 watts. Casi es como el doble o sea, este maneja 3 amperes, el otro maneja 6 amperes. Voltaje de colector base puede llegar hasta manejar hasta 100 volts, y de colector emisor también 100 volts. Bien, aquí tenemos un ejercicio. Primero vamos a entrar a Tinkercad. Vamos a ver algunos circuitos. Bueno, yo estaba haciendo podemos poner nombre. Vamos a ponerle de una vez aquí transistor
transistor NPN. Ok, y lo vamos a modificar, o lo puedo hacer de cero. No, se lo voy a hacer de cero para que se lo entienda, porque si puede haber problemas aquí. Hacer problemas, vamos a hacerlo de cero, no vaya a ser que ay, ¿qué me preguntó? Ahí está, ya no hay nada. Vamos a comenzar de cero. Yo cuando empiece voy a usar un starter. Voy a usar un starter, es decir, un circuito prearmado de Arduino, y este que dice placa de prueba, porque ya aquí ya se sabe que voy a usar el protoboard. Aquí tenemos muchos circuitos ya armados, que es mucho más, están más estéticos. Por ejemplo, nos ahorra tiempo, ¿sí? Aquí, por ejemplo, hasta están así suavizados los bordes. Ay, gracias. Entonces aquí tenemos la placa, ¿sí? Tenemos la placa donde ya está conectado los 5 volts del Arduino con el positivo de la placa del protoboard, la tierra del Arduino con la tierra, y luego llevada para el otro lado. Entonces este es un ejemplo de... Ahora vamos a seguir buscando. Ahora vamos a buscar un transistor NPN. Aquí tenemos un transistor NPN, el BJT. Vamos a usar este, ¿sí? Bien, vamos a usar el NPN. Entonces, si ustedes posicionan en una de sus patas, ahí dice colector, dice base y dice emisor. Bien, generalmente lo que vamos a hacer nosotros de forma típica, vamos a poner una salida del Arduino. Va a ser el que va a ir a la base. Entonces, esta va a ser la base. Entonces vamos a poner una resistencia a la base, y luego la corriente aquí este es VCC, ¿verdad? Ahora, pero esa resistencia, ahorita yo quiero hacer un experimento. Pues sí, lo puedo hacer el experimento cambiándolo, está bien, así para que quede más claro, Entonces sería los 5 volts de la salida del Arduino. Aquí ya lo estoy agarrando directamente de aquí, estos 5 volts, lo pongo a la resistencia, a la base. El emisor, que es este que está aquí, va conectado directamente a tierra, ¿sí? Va conectado directamente a tierra según nuestro diagrama. Vamos a poner el diagrama. ¿Dónde quedó? Vamos a usar este ejemplo de aquí. El emisor va conectado a tierra. Aquí nuestra voltaje de base son 5 volts, y nuestro voltaje de colector generalmente es más grande. O sea, usamos mucha potencia. Pueden ser incluso, se mencionaba ahí 120 volts o 100 volts, ¿sí? O le podemos poner 12 volts, por ejemplo. 12 volts sería voltaje típico.
Entonces, para poner 12 volts nosotros vamos a ocupar la fuente de potencia o suministro de energía, y vamos a lo primero que hay que hacer es la corriente, es poner las tierras, ponerlas juntas para hacer que tengan la misma referencia, y luego este es aquí vamos a poner la resistencia de colector. Esta va a ser la resistencia de colector, y el voltaje que le vamos a poner va a ser de la fuente, y generalmente el voltaje son 12 volts, ¿sí? Nuevamente el voltaje son 12 volts. Bien, ahora lo que queremos hacer es medir las corrientes de colector y de base para saber cuál es el factor de potencia de nuestro transistor, porque aquí no nos da información del factor de potencia. Entonces necesitamos descubrirlo. Vamos a descubrirlo. Entonces vamos a medir la corriente que pasa por aquí, por por la resistencia. Una manera de hacerlo sería ponerla aquí. Se supone que la corriente viene de aquí. El positivo lo ponemos del lado positivo y el negativo del lado negativo, y luego por acá. Ok, nosotros aquí estaríamos viendo la corriente que viene de aquí de la fuente, pasa por aquí, entonces debe estar en modo amperaje. Aquí se debe poner negro la A para medir corriente. Entonces se viene por la fuente, luego se va aquí al amperímetro, pasa a través del amperímetro, sale por el negro, llega a la resistencia y luego ya entra al colector, ¿sí? Si nosotros revisamos nuestra práctica, que se ve que esta es la fuente y llega aquí entonces lo que estamos haciendo es poniendo el amperímetro aquí, sustituyendo una parte de esta conexión, y estamos poniendo en serie el amperímetro. Lo mismo vamos a hacer para la base. En algún momento, por ejemplo, puede ser aquí entre la fuente y la resistencia de la base. Entonces lo saco de la fuente, en lugar de que mande un cable directamente de la fuente a la resistencia, lo mando al amperímetro, y luego a la salida del amperímetro lo mando a la resistencia. ¿Sí? Entonces vamos a hacer eso. Entonces quiere decir que este cable rojo que está aquí lo voy a eliminar, porque en lugar de eso voy a poner el amperímetro. Quiere decir que aquí lo voy a poner aquí en el positivo, y el otro va a ser aquí a la resistencia esta, y entonces él tiene que estar en modo amperímetro para que pase la corriente a través de él. Muy bien, si yo inicio simulación, aquí yo no le puedo cambiar absolutamente nada al mi modelo, porque tendría que manualmente cambiar la resistencia aquí de la base, ¿verdad? Muy bien, vamos a hacer un análisis antes de continuar. El análisis va a ser calcular la corriente máxima que puede dar en el colector. La corriente máxima en el colector, o la corriente de saturación, es cuando nosotros suponemos que el voltaje que hay en colector emisor es 0. Entonces, que si fuera como un cortocircuito, ¿sí? Si este voltaje fuera un cortocircuito,
Entonces el voltaje de la fuente va a estar todo en la resistencia. Entonces, ¿cuál es la corriente que pasa por la resistencia? La corriente que es igual, ¿sí? Que es igual la corriente, ¿sí? Voltaje entre resistencia. Entonces, ¿cuánto sería? 12 entre... ¿Qué resistencia le vamos a poner? Le vamos a poner resistencia de 100 ohms. Vamos a poner una resistencia de 100 ohms. ¿Cuál es la de colector? Esta es la resistencia de colector. Entonces 100 ohms. Esta es la de colector y esta es la de base. Entonces, si tenemos 100 ohms, ¿cuál es nuestra corriente máxima? Serían 12 entre 100. Serían 120 miliamperes. 120 miliamperes. Y ahí está. 120 miliamperes. ¿Sí? Quiere decir que ahorita tenemos este transistor en saturación. ¿Sí? En saturación. Es decir, le estamos exigiendo, quiere decir que ¿cuánto es la corriente que está pasando por aquí? Están pasando 4.2 miliamperes. Vamos a suponer, si fuera una beta de 100, estaría solicitando al transistor que pasaran 400 miliamperes, 424 miliamperes. Pero nosotros ya calculamos ahorita el máximo de corriente que puede pasar por la resistencia de colector, que es el voltaje de la fuente entre la resistencia de colector. Esta es la corriente máxima que puede pasar por aquí. O sea, aunque yo le pida más, no me puede dar más corriente. Cuando está en la región activa, podemos controlar eso. Podemos controlar la corriente que pasa por el colector. Muy bien, entonces vamos a encontrar la beta del transistor. Para eso tenemos que aumentar el voltaje de esta resistencia. Vamos a ver, nos dio 4.24. ¿sí? Vamos a hacer el análisis retrospectivo, por así decirlo, no 4.24 miliamperes. Si nos da 4.24 miliamperes, ¿qué significa? Si nosotros sabemos que la resistencia esa es de 1 kilo ohms, ¿sí? Esta es de 1 kilo ohms, ok, es de 1 kilo ohms. Y tenemos lo siguiente, ¿no? Si es de 1 kilo ohms, sabemos que la corriente es igual a voltaje entre resistencia, así es la corriente. El voltaje a que es igual a la corriente por la resistencia. Me están llamando, voy a hacer una pausa. Ok, bueno, a ver si la interrupción me cortó un poco el rollo, pero vamos a seguirle. Habíamos dicho que la corriente aquí en la base era 4.24 miliamperes. 4.24 miliamperes. Entonces lo que queremos calcular es qué voltaje hay aquí en esta resistencia. No sabemos que aquí hay 5 volt, pero de los 5 volt queremos saber cuánto se quedó aquí. Entonces vamos a calcular la
la corriente sabemos que es 4.24 y entonces sería 0.00424 miliamperes, ¿sí? Por en este caso serían 100 ohms, ¿sí? 100 ohms, entonces quiere decir que se está quedando, ¿qué voltaje? Entonces decíamos que I por R me da el voltaje, ¿no? Entonces 4.24 volts, el resto del voltaje está quedando acá. Vamos a ver si es cierto. Lo que queremos nosotros ahora es hacer que haya 1 miliamper. 1 miliamper quiere decir que si aquí se quedaron 4.24, acá se quedaron 4 punto y tantos voltajes, ¿no? Entre la base y el emisor. Bien, vamos a aumentar esta corriente, esta resistencia. Vamos a ponerle que haya 5 kilo ohms. Ok, tenemos una corriente de 8.49 microamperes. Esto casi sigue siendo casi los 120 miliamperes, ¿sí? Vamos a ponerle una resistencia más grande, 10 kilo ohms. Sigue siendo casi los 120 miliamperes. Vamos a ver si le encontramos que todo está conectado de forma correcta. Vamos a ver, 20 kilo ohms. Ya le bajamos, ahí está, por fin. Bien, ahí sí ya le bajamos 20 kilo ohms. Entonces pudiéramos ya hacer cálculos. Ahora sí, acá son 62.5 y aquí son 213. Por ejemplo, si quisiéramos sacar un factor de amplificación, tendríamos que decir 62.5 miliamperes entre 213 microamperes, anda en 293 sería la beta. Tenemos una beta de 293. Ok, ¿qué voltaje hay en la resistencia esta? Vamos a ver, tendríamos que poner el negativo acá y el positivo aquí para ver el voltaje. Tenemos 4.26 volts. Este ya está más normal porque lo que debe de haber el voltaje base emisor es 0.7 más o menos aproximadamente, ¿no? Entonces ahora sí tenemos que ahí debe de haber 4.7 volts. Vamos a poner el multímetro entre la base y el emisor, que viene siendo el 0, ¿sí? Entonces ese sería el voltaje, aproximadamente 0.7 volts. Ok, entonces ahora sí, ¿cuál será la resistencia? Por ejemplo, si ya sé que la beta son 293, vamos a suponer, si yo quiero que haya 50 miliamperes,
aquí sí, quiero que haya 50 mA por esta corriente. ¿Cuál tendría que ser el voltaje de la base? Sí, entonces nosotros nos iríamos aquí. Si quiero que aquí haya 50 y la corriente de colector es 293 veces la corriente de la base, entonces tendría que decir que 50 miliamperes entre 293 me daría 170 microamperes. 170 microamperes sería la corriente que pasa por aquí. Y si sabemos que son 4.7 volts, entonces tendría que ponerle 23.440 ohms, 23K. Vamos a ver aquí, entonces vamos a ponerle 23.440 ohms. Ah, no, ese es el nombre. Sí, aquí. Ahí está. Muy bien. Hacemos la simulación. Nos da casi los 50. Debería haber dado los 50 exactos. La corriente que habíamos calculado nosotros aquí era 170 y nos está dando 182 la corriente de base. Así hay que hacer un poquito más grande, entonces vamos a ponerle 24 kilo ohms. Es lo que no me gusta de este simulador, pero ahí está, 25 kilo ohms me da más o menos aproximadamente la beta esta de 293. Ok, pero nosotros lo que queremos es encontrar cuando llega a saturación el transistor. Habíamos visto que más o menos si dábamos 10 kilo ohms ya se puede decir que es la saturación, ¿sí? Entonces si le damos 5 kilo ohms, pues con más ganas va a estar en saturación, ¿sí? Entonces, por ejemplo, nosotros podemos, como estamos trabajando en la región de corte y saturación, yo le puedo poner 5 kilo ohms que me da una corriente de base de 849 microamperes, es decir, como 1 miliamper, más o menos. Lo único que debo de cuidar es que la corriente de base no sea superior a 20 miliamperes, porque es lo máximo que puede dar el Arduino. Entonces, si al Arduino aquí solamente le estamos exigiendo 1 miliamper en la salida, 1 miliamper, entonces está bien, porque guardamos potencia para otras cosas y no le exigimos tanta potencia a la computadora aparte. Hay que estar consciente que esta fuente de 12 volt es una fuente externa, de voltaje, ¿sí? No nos las da la computadora, los 12 volt. Tenemos que conseguir una fuente aparte, puede ser una batería o otra cosa, ¿no? Ya si lo hacemos real, pues. Muy bien. Ahora, así como nosotros estamos haciendo que pasen los 120 mil amperes por la resistencia del colector.
¿Qué pasaría, por ejemplo, si esta resistencia en lugar de que fuera 100 ohms fueran 20 ohms? ¿Qué pasaría? Fueran 248 miliamperes, o sea, subió la corriente. Sin embargo, la corriente de base sigue sin llegar a 1 miliamper. ¿Sí? O sea, sigue estando en saturación el transistor. Porque si esto lo multiplico por 300 me da más que esto. ¿Sí? Acuérdense que 300 más o menos es la ganancia del transistor. Entonces sigue estando en saturación. Generalmente las cargas del transistor van a ser resistencias bajas. Resistencias bajas así de 20, 30, incluso 4 ohms, por ejemplo, si fuera una bocina, por ejemplo. Vamos a ver. Ahí ya estamos 248 miliamperes. Muy bien. Ok. Entonces ya más o menos sabemos cómo conectar. Aquí se ve un alambrero. Se ve un alambrero, pero bueno, si algo no se entiende, pues pueden regresar el video y ver por qué lo pusimos. Ajá. Bien, vamos a ver. Ahora sí hay que hacer la práctica que estamos pidiendo. Decimos, tenemos, dice, un transistor NPN 5 volt 330. Básicamente podemos nosotros tomar la práctica que ya tenemos hecha y ponerle al de base. Le vamos a poner 330 ohms. A la fuente le vamos a poner 10 volts. La resistencia de colector, ya se me olvidó, 100 ohms. Ponemos 100 ohms. Bien. Y ahora, ¿qué pregunta? Dice, tiene que calcular la corriente de base y la corriente máxima de colector y luego calcular beta. Nosotros aquí lo podemos hacer en el simulador, muy fácil, porque no tenemos que calcular nada. Aquí vemos la corriente, sería 128 miliamperes, 12.8 miliamperes y 99.8 miliamperes. Para calcular la beta aquí, por ejemplo en este ejemplo sería 99.8 es como 100, entre 12.8 sale como de 8. Tenemos una amplificación de 8, pero pues no sabemos si estamos trabajando en corte y en saturación. Habría que hacer el cálculo para esto. Aparte que normalmente se le pone una resistencia más grande aquí para poder voy a tener que caray. Es que le puse 5 ohms, 5 kilo ohms. Ahí más o menos estaría, ¿no? Bien. Okay. Ahora voy a quitar todo este relajo. Vamos a hacer lo siguiente, ¿no? Vamos a dejar como esto se conectaría
normalmente sería de la siguiente forma, ¿no? Aquí ahorita por lo pronto vamos a simular que estamos poniendo esta resistencia. Generalmente es una carga, por ejemplo puede ser un foco, una bombilla. Entonces puede ser una bombilla, entonces por ejemplo si yo inicio simulación, ahí prende la bombilla, ¿sí? ¿Por qué prende la bombilla? Porque el transistor la está prendiendo y la bombilla está gastando 205 miliamperes, o sea, mucho más de los 20 miliamperes que puede dar el Arduino. ¿Qué pasaría si yo pongo una bombilla así? Vamos a ver. Se fijan que esta bombilla es más intensa que esta. De hecho podemos medir la corriente. Estas son 205 miliamperes y estas son 104 miliamperes. Sí, pues es lógico porque este es el doble de voltaje, no son 10 volts y estos son 5 volts. Entonces podríamos nosotros calcular la resistencia de la bombilla si el voltaje aquí yo se lo aumento, la bombilla cada vez es más intensa. Si el voltaje lo disminuyo, la bombilla es más clara, ¿sí? Ahí se ve, por ejemplo, lo voy a dejar en 10 volts más o menos, ahí está. Bien, entonces ya pusimos nosotros podemos hacer un programa que use una lógica para encender este foco. Por ejemplo, en lugar de que esté conectado aquí, lo ponemos a una salida cualquiera, por ejemplo puede ser la 13. ¿Ve? Si revisamos el código de aquí lo que hace es un segundo en el 13 lo prende y luego un segundo lo apaga, ¿no? Entonces iniciamos simulación, se prende al mismo tiempo el foco que el LED de abajo, un segundo, y se apaga un segundo. La bombilla esta está ocupando 225 miliamperes, pero en realidad el Arduino solo está proveyendo 1 miliamper. Entonces con 1 miliamper estamos controlando 225 miliamperes gracias a este transistor. Este transistor lo que hace es usar la potencia de la fuente externa. Usamos la potencia de la fuente externa para abastecer de energía a este dispositivo, que puede ser cualquier cosa. Ahora, el transistor tiene una limitante también. El transistor te puede dar 2-3 amperes máximo. 2-3 amperes máximo. De tal forma que puede llegar un momento en que el mismo transistor ya no te sea suficiente. Aunque hay transistores que manejan mucha corriente y pudiéramos usar esos transistores sin ningún problema, solo que esos transistores son un poco caros.
Entonces, nosotros lo que usamos en su lugar es algo que se conoce como relay. ¿Sí? Como relay o relay. ¿Sí? Entonces, en la siguiente práctica nosotros vamos a usar un relay para iluminar algo con mucha potencia. Puede ser un foco o un motor, un aire acondicionado, algo que gaste mucha electricidad. Entonces no lo podemos con un transistor. Entonces vamos a usar el transistor para que el transistor alimente un relevador, un relay o relé, un relé, y luego ya a la salida del relé el dispositivo que consuma mucha potencia. Tenemos que explicar cómo funciona el relevador. Eso lo vamos a explicar en la siguiente sesión, jóvenes. Nos vemos.